Buenas tardes. Vamos a ver el día de hoy el tema de aumentos y descuentos sucesivos correspondiente al curso de aritmética. Como siempre, este video esta clase está siendo grabada en video y se va a compartir a cualquier alumno que lo solicite. Entonces, empezamos primero recordando con lo que ya habíamos visto nosotros de porcentaje. Cuando nos pedían a nosotros que obtengamos el porcentaje, cierta cantidad de porcentaje de algún objeto, de algún valor numérico, de una cantidad o de algún precio, lo que se recomendaba en sí es, en el caso que nos pidieran cuánto tenemos, es considerar el objeto o el valor o el total de algo, considerarlo como un 100%. Me explico mejor, me explico mejor de esta manera. Si yo tengo, si yo tengo una cantidad de dinero, si yo tengo una cantidad de dinero, voy a poner la cantidad de dinero de 100 soles, digamos. Voy a poner que tengo 100 soles. ¿Ya? Entonces, me dicen a mí, si yo eso, bueno, obtener algún porcentaje de esta cantidad de dinero es muy sencillo, porque solamente 100 soles y se va a comparar ese 100 soles con el 100%. Va a ser complicado, un poquito más complicado, cuando la cantidad de dinero sea un valor como 50, 120, 130, 57, 59, un número que no cabe en cero. Ahí es donde las cosas se empiezan a complicar un poquito más. Pero recordar algo. No voy a poner 500, no lo voy a poner 100, lo voy a poner 500, ¿ya? Voy a poner 500 soles. Digamos que a mí me pidan hallar el 20% o cuánto obtendría yo si retiro, si, si regalo, digamos, el 20% de esa cantidad de dinero. Si yo le quiero dar a una persona el 20% de esa cantidad de dinero, una manera es primero obteniendo el 20% de esa cantidad de dinero. El 20% sería el 20% de 500, sería ese porcentaje lo vamos a representar como una división, o va a ser el 20% lo vamos a igualar a un 20 entre 100, multiplicado por la cantidad al que le queremos sacar el porcentaje. Entonces, el 20% de 500 sería, simplificando los ceros o la centésima ahí, obtendremos 20 por 5 sería 100. Entonces, el, el 20%, de 500, ay, el 20% de 500 sería 100 soles, pero nosotros nos dicen que, o algún problema nos dice que tal persona, o yo, digamos, si el problema está en primera persona, regalo 20%. Si yo regalo 20%, ¿cuánto me estaría quedando? Entonces, una de las formas de hacer es primero obtener cuánto es el 20% de 500, ¿verdad? El 20% de 500. Y una vez que obtengo el 20%, simplemente tendría que restar 500 menos lo que regalé, porque yo regalé el 20%. 20%, la cantidad total, que es 500 menos lo que regalé, que sería el 20%, y obtendríamos la cantidad que me queda, que es el 40%, ¿verdad? Habíamos visto nosotros eso, pero habíamos dicho también que una manera más práctica, para no tener que hacer, hallar el porcentaje y luego restar lo que he perdido o lo que he regalado, para no tener que hacer la resta, decimos de esta manera. Si me dicen, si algún problema dice que yo estoy regalando el 20% y luego me dicen cuánto me está quedando, entonces, si mi cantidad inicial representa un 100%, si mi cantidad inicial representa un 100% y me dicen a mí, este es un método de hacer el problema, este es un método, yo voy a hacer otro método acá. ¿Ya? Si me dicen a mí que yo regalé el 20%, entonces yo tengo que darme cuenta que la cantidad inicial que yo tenía equivale a un 100%.
Y si yo regalé un 20%, ¿con cuánto me estoy quedando? Entonces de frente yo digo, me estoy quedando con un 80%. Entonces yo no tengo que sacar el 20% ni luego hacer una resta para obtener con lo que me quedo. Simplemente yo digo que el dinero con el que me estoy quedando es el 80%, ¿verdad? ¿El 80% de cuánto? De 500. Entonces simplemente resuelvo eso como el 80 entre 100, 80 entre 100 por 500, por 500. Entonces resolviendo eso, simplificando los ceros, tendría 80 por 5, sería 8 por 5, 40, y le agrego el cero que está en el 80, entonces me quedaría 400. Me doy cuenta entonces de que el resultado me va a salir el mismo. El resultado es lo mismo, pero lo he hecho en la segunda manera, lo he hecho de la forma más práctica. Entonces, lo mismo que estoy aplicando acá, lo voy a aplicar en el tema de aumentos y descuentos sucesivos de porcentaje. ¿Hasta ahí alguna duda? Supongo que no hay duda, ¿no? Supongo que no. Bien, no hay duda. Ahora, digamos de que un problema, vamos a una tienda, ya a una tienda de ropa, qué sé yo, y nos dicen de que tal producto, y nos dicen de que tal producto tiene un descuento del 20% más el 20%. Si el video, si alguno de los alumnos tiene interferencia, al término de la clase me puede pedir el video y yo los comparto al chat. Así que no hay problema. Digamos que vemos en una tienda un cartel que dice que se hace un descuento del 20% más el 20%. 20% más el 20%. Contrario a todo lo que se podría creer de que un descuento del 20% más el 20% sería un descuento de 40%, porque se entendería que si hay un descuento sucesivo de 20% más 20%, se entendería de que es un descuento de 40%, pues no. Lo que quiere dar a entender es que primero se va a hacer un descuento del producto de 20%. Una vez que se hace el descuento del 20%, nos va a quedar, vamos a obtener el valor que nos queda de hacer el descuento de ese 20%. Y ese valor que nos quedó, le vamos a sacar el 20%. O sea, se va a sacar primero un 20% y luego se va a sacar el 20%, pero de lo que obtuvimos, de lo que quedó. ¿Ya? Y ahora, explicándolo mejor digamos que tenemos un producto de precio, bueno, para no poner un valor numérico, ya digamos que tenemos un producto en el que precio inicial es P. El precio, el precio inicial de un producto es P. El precio inicial de un producto es P. ¿Bien? Entonces, digamos que yo quiero hacer un primer descuento. Yo quiero realizar un primer descuento. Entonces yo digo que el primer descuento obviamente va a ser el 20%. Entonces, el primer descuento, vamos a poner acá, primer descuento, el primer descuento va a ser un descuento del 20%. ¿Bien? Va a ser un descuento del 20%. 20% de P, obtenemos acá el 20% de P. Entonces, si nosotros hemos descontado el 20%, ¿cuál es el precio que está quedando? El precio que está quedando ahora es el 100% o sea, el precio inicial menos el descuento, porque si el precio inicial es P y yo le hago un descuento de 20%, entonces ¿con cuánto nos estamos quedando? Nos queda con la resta, con la diferencia del precio inicial menos el 20%. Entonces nos queda la diferencia. Nos queda la diferencia. Entonces yo digo que resto el precio inicial menos el 20%. El 20% de P. Si yo resto P menos 20% de P, obviamente que ese P de ahí, este P de acá, representa el 100%. Representa el 100%. Entonces, 100% menos 20 nos daría entonces, ¿qué sería el 80%? Bien, el 80% de P. Entonces, yo digo
que si hice un primer descuento del 20%, nos queda P menos 20%, o sea, el 80%. Ahora yo voy a proceder a realizar el segundo descuento, porque nos dice que es un descuento del 20% más el 20%. Olvidé decir de que esto se refiere a un descuento, ya no puse descuento. Eso es un descuento. Entonces, tengo el primer descuento, que es el 20% de P, y nos queda el P menos 20%. Entonces nos está quedando el 80%. Ahora, ese descuento es un descuento sucesivo, va a haber otro descuento que es el 20% también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el segundo descuento. Vamos a hacer el segundo descuento. Entonces, el segundo descuento, ¿qué sería? Sería el 20% de lo que nos quedó. O sea, el 20% de qué? Del 80% de P. El 20% del 80% de P. Entonces, tengo que obtener un solo porcentaje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el 20% del 80% de B? Sería 20 entre 100, que es el 20%, multiplicado por el 80% de P. Simplifico lo que son los ceros, un cero, los dos ceros, y me quedaría 2 por 8% de P. 2 por 8% de P. Multiplico los valores numéricos 2 y 8, me queda 16% de P. Entonces, el primer descuento, ¿cuánto equivaldría? El primer descuento, el primer descuento era del 20%. El primer descuento era del 20%. El segundo descuento, entonces nosotros nos damos cuenta que es el 16%. Entonces, si yo digo que hago un descuento, del 20 más 20%, no me estoy refiriendo al 40%, me estoy refiriendo al 20% de P, voy a sumar los dos descuentos, 20% de P, más el otro descuento que es 16% de P, 16% de P. Entonces, cuando me dan el 20% más el 20%, entonces nos da el 36%. Entonces, eso que está ahí nos da el 36% de P. 36% de P. Entonces, para hacer un descuento sucesivo, primero tenemos que hacer un descuento y luego hacer el segundo descuento. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Si no se pudo entender, esta no es la mejor forma de resolver este problema. Solamente estoy explicando más o menos cuál es el esquema de cómo se hace un descuento sucesivo, porque no es hacer un descuento de lo que nos quedó. Si no se entendió, van a entenderlo mejor con la otra forma de hacer o la forma más práctica. Para no tener que hacer todo este trabajo de primero hallar un porcentaje, luego restar la cantidad inicial menos ese descuento, y luego para el segundo descuento descontar retirar el 20%, el porcentaje que nos pide el descuento de lo que nos quedó. Para no hacer eso y para luego no tener que sumar el primer descuento más el segundo descuento, hay otra manera de poder hacer esto. Hacerlo como en el caso, el primer problema que hice antes de empezar con este tema. ¿Se acuerdan que dije que en vez de decir que retiro el 20% de algo o regalo el 20%, de frente digo que me queda el 80%? Vamos a hacerlo ahora de esa manera. Vamos a hacerlo ahora de esa manera. Voy a limpiar la pantalla de acá, de la parte derecha. Voy a limpiar esto de acá. Y vamos a hacerlo de una manera más rápida. Simplemente vamos a usar la misma lógica que usamos con el porcentaje de asignar el valor inicial el 100%. Digamos que yo tengo nuevamente mi precio inicial. ¿Bien? Mi precio inicial, digamos que mi precio inicial, perdón, digamos que
mi precio inicial es de P. Digamos que mi precio inicial es de P. Entonces, si yo hago un descuento del 20%, de frente digo, si hago el descuento del 20%, ¿con cuánto me voy a quedar? Me voy a quedar con el 80%. ¿Qué es lo que qué es lo que va a restar del descuento del 20%? Va a ser el 80%. Entonces, el 80% es el valor que yo en realidad voy a pagar, porque ya le descontaron el 20%. Entonces, ¿qué es lo que voy a pagar? Voy a pagar el 80%. Entonces, si tengo el precio inicial, que es P, ¿cuál sería el precio final? El precio final entonces, el precio final entonces, el precio final entonces, el precio final sería, si yo, si yo desconté 20, si me dijeron que se me descuenta el 20%, si me dijeron que me iban a descontar el 20%, o si iba a descontar el 20% del precio inicial de un producto, entonces lo que va a restar es el 80% de ese producto, 80% de P. ¿Verdad? Eso es lo que va a restar. Ahora me dicen que se va a hacer otro descuento. Y el otro descuento también va a ser del 20%. Entonces, si hago un segundo descuento del 20%, ¿con cuánto? ¿Cuál es entonces lo que va a quedar de hacer ese 20% de descuento? También va a quedar nuevamente el 80%. Va a quedar entonces el 80%. Lo que estoy hallando acá es el valor que va a quedar, es lo que yo en realidad voy a pagar. Eso es lo que yo en realidad voy a pagar. Yo no voy a hallar el porcentaje de descuento, sino voy a hallar lo que yo voy a pagar. Al descontar el 20%, obtengo el 80%, y al hacer un segundo descuento de 20%, obtengo también el 80%. Entonces, eso que está ahí, yo para hallar un solo porcentaje, convierto el porcentaje de 80% en 80 sobre 100, porque yo quiero tener un solo porcentaje, no quiero tener dos. Bien, entonces digo que 80 entre 100 por 80% va a ser lo que yo voy a pagar en realidad. Simplifico los dos ceros, y yo obtengo entonces 8 por 8% de P, sería 8 por 8, 64% de P. Entonces lo que he obtenido acá es el precio que en realidad yo voy a pagar. Lo que he obtenido es el precio que yo voy a pagar, porque ya hice los dos descuentos. Solamente al poner 80% de 80% de P es el precio que me va a restar. Entonces, si yo digo que en lo que voy a pagar ese es el 64%, ahora sí voy a saber cuál es lo que de verdad me han descontado. ¿Qué hago? Resto el precio inicial, que es el 100%, o sea, P, menos 64% de P. Si yo resto P menos 64% de P, me va a dar 36% de P. Entonces, ¿qué es lo que he obtenido? He obtenido el descuento total. He obtenido el descuento total. Y es el mismo que el que hallamos acá. Es el mismo. ¿Ya? Es el mismo.